Buenas tardes a todos. Bueno, es un gusto, un placer muy grande volver a verlos, volver a verlas. Aquí en este grupo hay muchas personas que hicieron el curso de acompañante terapéutico allá por el 2017, 18, 19, diferentes tipos de diferentes cursos precisamente. Y bueno, estamos aquí para esta cursada nivelatoria. ¿Por qué cursada nivelatoria? Bueno, porque a través de 12 clases que van a tener a partir de hoy, eh, donde vamos a tratar distintos temas que refieren al acompañante terapéutico, a esta profesión que ustedes ya tienen una data importante porque ya son egresados de acompañante terapéutico. Vamos a reflotar una cantidad de conceptos y vamos a incluir algunas cosas realmente nuevas, ¿sí? Que me parecieron, que me parecen que son interesantes que ustedes puedan absorber como conocimientos para poder ponerlos en la práctica luego. Pero ya les digo, para mí es un placer enorme que podamos conectarnos de nuevo y poder brindar esta posibilidad a través del Centro Psicosocial Argentino, un convenio que ya en el 2019 veníamos manejando para ver si podíamos llegar a realizar este curso nivelatorio, no se había dado en aquel momento. Bueno, después entre la pandemia y la no realización del curso a partir del 2020, eh, ya había quedado trunca esta situación y bueno, ahora siempre hay un momento adecuado para poder volver por nuestros fueros, ¿no? Y bueno, este es el momento preciso para poder decir que a través de este curso nivelatorio de 150 horas cátedra van a tener un certificado oficial a nivel nacional, ¿sí? Esto les va a dar un radio mayor, posibilidades para poder trabajar. El otro certificado, obviamente, si bien es municipal, pueden trabajar a nivel provincial, salvo lugares donde haya algún filtro determinado, como yo lo referí en algún momento en las diferentes cursadas, ¿no? Hay gente que filtra, requieren de que el certificado tenga tal o cual cosa, en lugares privados o también alguna que otra obra social. Pero en sí no es que no valga ese certificado. Pero bueno, este le da un radio mayor que es el de nacional, un radio nacional, un certificado a nivel nacional que le da más lustre inclusive a la profesión que ustedes, quizás haya gente, sé que hay gente en este grupo que está ejerciendo, otra que no, pero bueno, van a tener la posibilidad en el día de mañana poder ejercer en cualquier parte sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Bueno, la cursada en estas tres primeras clases teóricas, eh, vamos a hablar de adultos mayores. Vamos a empezar por la parte de gerontología, ¿sí? Gerontología. Son tres clases teóricas. La primera clase es bastante amena, realmente vamos a hablar del envejecimiento, que todos vamos a tener. Bueno, obviamente que yo algunas canas ya voy peinando hace años, así que voy en ese proceso, quizás por el grupo, porque sé las edades que tienen ustedes en el grupo, sé que estoy un poquito más adelantado en llegar, si Dios permite, o ese ser supremo permite, a esa vejez, ¿no? Ese envejecimiento, ese adulto mayor que está allí a punto de poder en alguna forma dar a luz. Cuando hablamos de adultos mayores, siempre eh, muchas veces hablamos como una especie de finalización, ¿sí? Hay mucha gente que habla de finalización. Finalización de una vida, tratar de recoger eh, cierta cosecha de una siembra hecha en la vida misma.
Siempre hay personas que ven el vaso a medio llenar y por lo tanto ya cuando tienen 65, 67 años quizá dicen me arrepiento de no haber hecho tal o cual cosa en el pasado. Pero hay que mirar el vaso a medio llenar, qué es lo que se pudo hacer, qué es lo que se pudo recoger y no solamente estar pensando en esas cosas que fueron frustradas en ese pasado, que se frustraron por X motivo, quizás hubo una mala forma de poder materializar de alguna forma un éxito en determinado lugar, o de repente algo fortuito, ¿no? Que no se pudo dar por otras circunstancias. Pero también hay que ver lo mejor es que esa siembra sea en cuanto a afecto, esa cosecha, mejor dicho, ¿no? Que haya, si se sembró realmente afecto, si se sembró realmente cariño, si se sembraron cosas realmente buenas, lo que se va a cosechar es algo realmente bueno. Todos somos imperfectos, obviamente, por lo tanto, miremos el lado positivo y bueno de lo que hemos realizado para poder realmente cosechar eso. Y esto no pasa por el tema material, porque muchos se sienten frustrados a determinada edad de decir, bueno, ya tendría que tener una, un buen pasar, pero no lo tengo y otros lo tienen, por lo tanto, ese tener no es no es lo que yo quería para mi vida, para este momento de la vida, por lo tanto me siento fracasado. Y no es así. El tener es algo que alguien que va a tener una herencia, por ejemplo, y bueno, de buenas a primeras tuvo esa herencia y tuvo esa oportunidad, ¿sí? De tener, no sé, millones y materializar cosas, valga la redundancia, materiales, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sea un hombre exitoso, ¿sí? Hay que ver las cosas desde el punto de vista de los valores humanos, ¿sí? Porque esta sociedad necesita que se vea al ser humano como valioso, que la vida del ser humano valga muchísimo, y más la del adulto mayor. Más la del adulto mayor porque es una persona que ha tenido conocimiento de vida, experiencias eh, infinitas, muchas, aciertos y errores, y eso es muy, pero muy importante, transmitir a generaciones que vienen hacia atrás, que en muchos casos no hay no hay mucha transmisión de valores de una generación a otra, o por lo menos lo que vemos habitualmente en la realidad social es exactamente lo contrario, ¿no? Es ver personas que ya no les interesa demasiado tener palabra, empeñarla precisamente, de repente ser leal a sus propias convicciones, eh, tener ser una persona solidaria. Eso ha quedado realmente fuera casi de contexto, eh, del contexto social, del contexto sociocultural. Pero bueno, obviamente que estamos aquí, dada la profesión de acompañante terapéutico, para poder masificar un discurso que vaya en la plenitud de los valores, que surjan esos valores, sobre todo aquellos que tenemos algunos años más y que hemos mamado otras cosas, ¿no? Hemos mamado otras educaciones que quizás tuvieron algún rigor y algunas falencias en esa infancia, pero que en cierta forma se hacía mucho hincapié en el trabajo, en la cultura del trabajo, se hacía mucho hincapié en que esa persona tenía que ser bien educada, tener buenos modales, buenos tratos y tratar de tener una convivencia social buena. Inclusive personas que tenían que tener códigos, ¿no? Pero bueno, esto es como si fuera un ideal de lo que tiene que un ser humano por lo menos
transmitir. Cuando hablamos de adultos mayores, nos remitimos a hablar de gerontología. Las 3 primeras clases, la primera, como os dije, va a ser bastante amena, vamos a hablar ahora de gerontología, precisamente, y algunas cosas que tienen que ver con el envejecimiento y cómo abordar desde el acompañamiento terapéutico a una persona que va envejeciendo con todos los problemas psicofísicos que trae aparejado la propia persona por ese envejecimiento, ¿sí? Tanto en la parte física, obviamente, como en la faceta psicológica, porque afecta muchísimo no poder realizar determinadas actividades y cosas que antes se realizaban, precisamente. Esa modificación que hay que hacer, esa adaptación a ese cambio, implica duelos, pérdidas, porque es una pérdida. Alguna persona que de repente por problemas artrósicos no puede jugar al fútbol, aunque 60 y algo de años, yo he visto gente que juega al fútbol inclusive, pero hay gente que ya no puede hacerlo, ¿sí? Ya hay problemas que tienen que ver con, precisamente con problemas de artrosis u otros problemas que trajo aparejado el tiempo en que fue viviendo. Y bueno, cómo cambiar eso, cómo adaptarse a ese cambio, cómo de repente ver el fútbol desde otra forma, desde otra oportunidad de seguir estando en actividad, pero no directamente en el campo de juego, sino hacer otra actividad que permute esa forma que tenía de ver el deporte. Yo digo fútbol, como puedo decir en cualquier deporte, sobre todo una actividad está relacionada a lo físico. La segunda clase vamos a hablar de demencias, ¿sí? De demencias, y que es realmente grave, problemas realmente importantes que tiene el adulto mayor, que hay un porcentaje de gente que tiene estos deterioros cognitivos, la pérdida de memoria, la demencia senil, etcétera, que modifican obviamente la conducta de esa persona en forma muy brusca, y también hay familiares que tienen que soportar en algún momento con angustia esa situación de duelo, porque lo que aparece es otra persona, ¿no? Y no la que hasta ese momento vieron. En la tercera clase que vamos a tener de adultos mayores, después vamos a proseguir con otras temáticas, va a estar relacionada precisamente con Parkinson y Alzheimer, que son dos enfermedades muy, muy complejas, neurodegenerativas, y que las vamos a abordar porque hay mucho trabajo para el acompañante terapéutico relacionado con estas enfermedades, ¿sí? Gerontología, entonces, como para refrescar algunos conceptos que ustedes ya lo tenían: ciencia que se ocupa del estudio de la vejez y todos los fenómenos que la caracterizan, ¿sí? ¿Y cuáles son esos fenómenos que la caracterizan? Bueno, prolongar la vida. Por lo menos la gerontología siempre se aboca en que la persona tenga una mayor cantidad de años de vida, pero sobre todo, tener una mejor calidad de vida. Porque en la vida no es simplemente estar, sino vivir. Y para vivir hay que encontrar un sentido, ¿sí? Y para encontrar un sentido a esa vida hay que lograr tener proyectos precisamente de vida. Y ustedes me pueden decir, sí, pero un adulto mayor ya hizo su vida, ¿qué proyectos van a tener? Bueno, ahí está el tema. No es relativo o solamente para los jóvenes el hecho de tener un horizonte. Tenemos que tener siempre horizontes. Si vemos el horizonte, vamos a ver un sentido, le vamos a dar sentido, vamos a lograr hacer un camino, ¿sí? Para poder llegar a ese objetivo. Algunos me pueden decir, sí, pero ya cuando alguien tiene 75, 80 años, no sé, ¿para qué? Porque eso da realmente un llenado a esa persona, la llena precisamente de disfrute, porque de eso se trata.
Se trata de disfrutar de la vida y no hacer cosas por obligación. Hay un concepto que se llama jubilación guillotina. Muchas personas ya adultos mayores obviamente están jubilados. Y la jubilación guillotina, ¿saben qué es? La guillotina es la que cortaba cabezas en la Revolución Francesa, ¿no? De ahí sale. Pero en este caso, la cabeza que se corta del jubilado son los haberes magros, ¿sí? Haberes magros de jubilados y aquel que gana una jubilación mínima. Tiene que depender, obviamente, de los hijos o familiares que estén junto con él para poder asistirlo. La pérdida de autonomía en el sentido económico es total, la frustración que tiene la persona es muy grande y no logra ver esos proyectos de vida a no ser que sea asesorado, que tenga una terapia para poder llegar a realizar actividades que empiecen a dejar de lado que gana poca plata, que hay una dependencia con respecto a los hijos, etc. Hay hijos e hijos, obviamente. Hijos que se ponen de apoderados para sacarle la plata a los propios padres cuando ya son grandes, o nietos que le sacan a sus abuelos. Esto lo he visto en personas que han acompañado terapéuticamente y cuidadores. Realmente son gente detestable. Pero bueno, veremos cuál va a ser la cosecha que tengan esas personas, porque lo que están sembrando son cosas de repente muy feas, ¿no? Y el tiempo es efímero. Vivimos, al fin y al cabo, pocos días, ¿sí? No es mucho lo que vivimos, más allá de llegar a adulto mayor. Son etapas. Y en la vida tenemos que ser dignos de la misma, ¿sí? Y no es digno alguien que le roba a su propio padre o su propio abuelo, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿O por qué la persona se genera esa ambición tan desmedida? El consumo por el consumo mismo puede llegar a tener una explicación en esta vida que llevamos, ¿sí? Porque todo parece que tuviera que consumirse, ¿no? Y el consumo de dinero, y el dinero vende hasta la madre, como se dice habitualmente. Pero no todo el mundo es así. Hay mucha gente que es muy generosa, que es muy grata. Gratitud, eso es muy importante. La gratitud hacia ese otro que alguna vez fue padre y que brindó un montón de cosas a esos hijos, y es muy importante tener esa gratificación. Bueno, esa persona que recibe gratificación siendo grande, obviamente que ya emocionalmente está cubierto, ¿no? Y no en el desamparo, está amparado. Hay una teoría que es el del apego y el desapego. En este caso sería el apego a los valores que se inculcó y que ahora recibe a cambio. Y el desapego sería lo otro, ¿no? El directamente tomar a la persona como, no, vos ya no servís porque sos grande, porque sos viejo, por lo tanto te voy a poner en un geriátrico porque nosotros tenemos que seguir con nuestra vida porque tenemos actividades. Claro, y el adulto mayor no la tiene, obviamente, pero necesita de una asistencia porque es una persona que ya tiene cierta edad. La asistencia puede ir con un acompañante terapéutico, naturalmente, con un cuidador, en el caso de que tenga alguna enfermedad. Muchas personas llegan muy bien con respecto a la adultez mayor. Pueden tener determinada cantidad de años y sin embargo llegan muy bien. Bueno, en la televisión ustedes vieron, por ejemplo, de Carlitos Balá, que tiene 90 y pico de años y está muy bien, muy lúcido, con obviamente la edad encima, pero una persona lúcida, una persona que lleva con mucha dignidad su vida, al margen de que todos lo queremos obviamente a él, por lo que representó, sobre todo para la generación mía, ¿no? Que allá por los años 70 brindó tanto, así como muchas otras personas. Bueno, la gerontología aborda aspectos biológicos, psicológicos, demográficos, sociales, antropológicos y económicos, ¿sí?
Fíjense ustedes que hay una gerontología biológica que se ocupa precisamente del envejecimiento, se ocupa muchísimo de la alimentación que tienen las personas ya en adultez mayor, si comen algo que tenga que ver con betacaroteno, o sea, antioxidantes, el tomate, por ejemplo, y alimentos que hacen bien, y no tanto los alimentos procesados, aquellos que generan moléculas que se denominan los radicales libres, que provocan que la persona esté mal, que pueda llegar a tener problemas coronarios o problemas de un estrés galopante, etc. Los antioxidantes son muy buenos para prevenir problemas de corazón, problemas de estrés. Por eso hay una dieta balanceada, donde hay buena cantidad de antioxidantes, es muy importante. La gerontología biológica apunta precisamente a eso, a la parte también de inmunología, etc. La clínica, los aspectos obviamente médicos del envejecimiento, los problemas psicológicos y sociales. Y sobre todo acá, bueno, se habla del tema familiar, ¿no? Acá entra a tallar en la gerontología clínica el tema familiar, si la familia está conteniendo, o si realmente deposita a la persona o quiere depositar a la persona en un geriátrico, o simplemente la lleva a algún médico porque no le queda otra alternativa. Bueno, acá hay trabajadores sociales inclusive que van a tener que estar muy atentos en ese sentido, porque la situación de personas complicadas y ambiciosas proliferan. La gerontología educativa, y acá hablamos del aprendizaje, de los adultos mayores. ¿Alguien le da importancia a eso? Y no le dan mucha importancia a muchos grupos, pero es muy importante. ¿Por qué se aprende? ¿Ya aprendieron? Sí, tienen conocimiento, muchos de los adultos mayores han ido a la escuela, pero necesitan seguir aprendiendo, ¿sí? Hay aprendizajes, cursos, determinadas cuestiones que necesitan seguir aprendiendo, inclusive el aprendizaje de cómo manejar ese envejecimiento que ha venido a su vida, cómo manejarse dentro de la casa, en las relaciones sociales. Hay un aprendizaje, y el aprendizaje educativo, un aprendizaje que es integral, ¿no? El aprendizaje educativo con los cursos es muy halagüeño, porque estar en actividad es lo que más resulta interesante. Pero no todos están en ese aprendizaje educativo, porque a ese adulto mayor, más allá de que hay algunos que emprenden esto y van y quieren lograr cosas en este sentido, lograr acceder a actividades, si no hay otras personas que lo llevan a determinados lugares, no lo hacen. Sobre todo personas que han tenido algún problema y están en silla de ruedas, por ejemplo, pero no tienen por qué no hacer más actividad, ¿sí? ¿Cómo no van a hacer? Tienen que hacer actividad. Pueden hacer actividad, ¿sí? Entonces es como que lo toman como una persona que encima de adulto mayor es una persona con discapacidad. La suma del adulto mayor y la discapacidad hace que la persona sea una persona inútil socialmente hablando. Esto es feo, horrible. Todas las personas siempre hay que alentar a que logren cosas, ¿sí? Siempre hay algo para que mejorar esa calidad de vida de cada uno. Es de buena persona ver con estos ojos de persona que quiere sacar adelante al otro, es de buena persona realmente. Aquel que estamos en las antípodas y no le interesa, ya con la indiferencia nada más, estamos en las antípodas de esa buena persona, ¿no? Una persona despojada realmente de valores. La gerontología social, bueno, la participación del adulto en la faceta social, que es tan importante.
en la vejez, la última etapa de la vida, hay una declinación obviamente natural, ¿sí? Por lo tanto, con esa declinación y si no hay un apoyo de parte de la familia, se hace muy, pero muy complicado para ese adulto mayor estar precisamente en sociedad, estar comunicándose con personas en reuniones como lo hacía antes, y entonces cada vez va a tener menos oportunidades de relacionarse, y esto hace que la trama social se empobrezca de tal forma que va a quedar solo en su casa, sin ningún tipo de posibilidad de hacer algo. ¿Y saben qué? Ese es el momento en que se lo lleva a una institución geriátrica, donde va a estar más solo que nunca, porque también en una institución geriátrica, eh, si no hay afecto de parte de esa familia que lo ha depositado allí y solamente está precisamente pasa no a vivir, sino a estar en esa vida. Obviamente que hablamos de avances en el campo de la salud, o sea, hay muchos avances en el campo de la salud, hay expectativas de vida que se extendieron, por eso hablamos de personas de 90 y algo de años, y que están viviendo en forma realmente lúcida, porque estamos hablando de que hay personas que han tenido una vida determinada, quizás una genética que no le propuso enfermedades hereditarias, pero también ese deseo de lograr cosas, ¿no? Y de estar haciéndose chequeos y cuidar la vida. Entonces han llegado a tener esa extensión de vida. Y también, bueno, han tenido quizá un mejor pasar, y no tantas penurias económico-sociales, ¿no? Eso también influye. Y lo que pasa es que estamos dentro de una realidad compleja para una persona que accede a la adultez mayor, en muchos casos cuando los saberes son magros, cuando está permanentemente una familia desconflictiva, cuando hay emergentes sociales dentro de esa familia que hacen mella en esa persona en grado sumo, porque hay personas que dicen, ¿y qué hice yo para que ahora esta familia sea así? ¿No? Y hay muchas conclusiones que son muy feas y oscuras. Las terapias psicológicas sirven muchísimo, pero también hay que llevar a la persona, porque hay gente que no va directamente a una terapia. Si bien a medida que vamos transitando la vida, el siglo, van a haber generaciones que hoy en día, no sé, tienen 30 años, 40 años, que ya van a tener 65, 70 años, que va a ser mucho más fácil llegar a terapias porque lo tienen más asumido. Pero gente que hoy en día tienen 80, 90 años les cuesta bastante, así como les cuesta el tema de la tecnología, la informática, que es tan nuevo, que despunta prácticamente a fines de los 90, principios de los años 2000. Y que tanto se hace difícil y que tan bueno sería si se puede llegar a adaptar esas personas. Pues en generaciones posteriores también se van a adaptar mucho mejor a lo que es Internet, etc. ¿Por qué se pueden adaptar muchísimo mejor y les va a resultar mucho mejor el tema de Internet? Porque hay redes sociales, porque se pueden comunicar unos con otros sin moverse de su casa, porque pueden sentirse acompañados, porque pueden disfrutar de repente mirando videos educativos, videos de lo que quieran, pueden mirar cosas de antaño, de décadas pasadas, y siempre enciende realmente una expectativa en su mente, y por lo menos cognitivamente va a estar siempre movilizado, dinamizado. Trabajar por obligación, no hay quien, creo, no ha trabajado por obligación. Y ese es un tema, porque ese es otro de la forma, la conclusión que tiene una persona cuando ya es adulto mayor. Haber trabajado toda la vida en determinado lugar, pero lo hizo por obligación porque necesitaba llegar el sustento alimenticio a la casa, o la vestimenta para comprar, etc. O para pagar servicios.
y siente que todo eso no valió nada. Entonces dice, ¿pero y qué gané con trabajar 30 años, 35, no sé, 40 años? Bueno, pero sirvió, porque uno no puede hacer una síntesis tan apretada de la vida diciendo de que lo que hice por obligación no sirvió y porque yo lo único que quería es hacer algo por disfrute. ¿Hubo posibilidad quizá de hacer algo por disfrute? Y quizás sí, pero no se animó la persona a realizarlo. Pero lo que vivió fue realmente con responsabilidad, ¿sí? Fue responsable de su trabajo y eso es muy importante. La persona que se responsabiliza de haber trabajado tiene que ser tomada en cuenta, ¿sí? Lo único que sería bueno que todo eso, al margen de esa obligación que tuvo para trabajar en una empresa, en el Estado, etcétera, de que lo vio como obligación, de repente tenga una jubilación mucho mejor, en todo caso, y de esa forma se sentiría más satisfecho. Pero no sacar esa conclusión. Hice todo por obligación y ahora no tengo nada. No, tiene, ¿cómo que no? Porque no pasa por ahí, pasa por quizá los nietos o los sobrinos o alguien que realmente quiere y que los quieren, y los viajes que pudieron realizar y las reuniones permanentes sociales, con familiares, etc. Todo eso es lo que hay que poner en la balanza. No lo que se hizo por obligación, llenar formularios y no quería, atender gente en una ventanilla y no me resultó lindo. No, eso no, ya está. No puedo focalizar en eso. Tengo que focalizar en lo lindo, en lo bueno. Y hay un montón de cosas. Si empezamos a ver esa parte buena, seguramente vamos a llenar varias agendas, varios cuadernillos de cosas lindas y buenas que nos han ocurrido. Esto va para todos. Más allá de que hay gente que no llegó a los 65 hoy en día, por ejemplo, pero ya pueden empezar a sacar cuentas de un montón de cosas buenas que ya han pasado. No mirar el lado oscuro de la luna, ¿sí? Mirar el lado luminoso. Porque de eso se trata. Si lo otro no lo queremos, ¿por qué vamos a estar apuntando o focalizando lo que no queremos? ¿Sí? Por obligación no lo queríamos. Bueno, entonces ahora no lo quiero en mi síntesis de vida. Quiero lograr realizar que mi síntesis de vida fue lo lindo y lo bueno que tuve. Porque hay un montón de cosas. Solamente pónganse a pensar lo que hay. Esto lo tienen que tener muy en cuenta porque es lo que cuando van a ser acompañantes terapéuticos de una persona adulta mayor, esa persona adulta mayor parece que creyera que lo conoce todo, que ya lo sabe todo en muchos casos, y la persona si es más joven es como que quiere dar una especie de cátedra a la persona y realmente no es tan así. Hay veces el aprendizaje siempre tiene que ser mutuo, ¿no? Como se dice en psicología social. Tiene que haber un ida y vuelta, un feedback. Eso es muy importante, porque también rejuvenece a alguien que escucha a alguien de 20 y pico, 30 años y que lo reacomoda en la sociedad en que vivimos, lo reacomoda. Y esa persona, cuando escucha lo que habla ese chico, esa persona joven, va a saber a qué atenerse, va a saber a qué atenerse y lo bueno que puede sacar del aprendizaje que realiza con esa persona joven. Y la persona joven, obviamente, de un montón de vivencias y un montón de cosas que sabe que hay que tener precaución, quizás, que lo tiene que tener en cuenta cuando va a hacer determinadas cosas que pueda llegar a hacer en su vida, actividades, estudios, etcétera. ¿Sirve tal cosa? ¿No sirve? Bueno, pero por lo menos tener esa palabra, opinión calificada de vida que tiene ese adulto mayor. Por lo menos ponerlo en la balanza también, porque si bien la opinión siempre es de última, la decisión es nuestra, es bueno recabar información, un abanico informativo de todos, ¿no? de personas, de varias personas. En Roma antigua, yo aquí había señalado para decirle, en Roma antigua se daba mucho valor a la persona adulta, se le hablaba de pater familias, aquel que era la persona más añosa, ¿no?
y se lo tomaba como un rey en la estructura familiar. Estamos muy lejos de ahora tomar como rey a un abuelo, a un bisabuelo, no sé, alguien que sea muy, o sea, grande, un adulto realmente mayor, porque también las configuraciones familiares han cambiado notablemente. Siempre hablaba de las familias, fíjense ustedes, hoy en día estamos más cerca, televisivamente hablando, de lo que es Casado con Hijos, que el viejo programa de los Benvenuto, como el anterior de los Campanelli o la familia Falcón, ¿sí? Y les dije varias décadas. Que también había como un pater familias, que era el abuelo allá, que estaba consagrado a la familia, y que para él era sagrada esa familia, porque la familia brindaba siempre, siempre valores en la comunicación entre los mismos componentes de la familia. Hoy en día estamos en un desguace prácticamente, porque si bien la familia se mantiene, pero hay nuevas configuraciones. Yo no digo que esté mal el tema de las distintas configuraciones. Familias, por ejemplo, un matrimonio igualitario que quieren tener un hijo, me parece fantástico mientras se le dé amor, afecto, ¿sí? Y otro tipo de configuraciones, aquella en la familia monoparental. El tema es que se respete a esa persona mayor, ¿sí? Porque acá si bien es el respeto al adulto mayor, también vamos a hablar del respeto a las distintas configuraciones, mientras haya cariño, afecto, que se puedan brindar unos a otros, porque de eso se trata. Lo demás son meros envases, ¿no? Son meros envases. El tema es que esa familia o esos núcleos puedan mantenerse. De distintas formas, bueno, pero se mantienen esos núcleos. Y de esos núcleos salen cosas interesantes y buenas. En cuanto al apego y desapego de la vejez, hay un autor que habla de vejez venturosa, ¿sí? Vejez venturosa, que es que el adulto mayor tenga que tener respeto por sí mismo y estar satisfecho de su vida, y que sea considerado de repente por los demás, que los demás realmente consideren lo que hizo en su vida, sobre todo esa parte buena de lo que hizo. Obviamente que va a haber una personalidad previa, como hace un rato estábamos hablando, y hay un andamiaje psíquico en cada uno, ¿no? Hay gente que supera los amparos y desamparos. Acá hablamos también de los duelos, que se vuelven patológicos o no. Hay gente que los supera y otros que lamentablemente no, por determinados motivos. Los chinos nos hablan de que en las crisis, porque al fin y al cabo la adultez mayor también hay una crisis, al fin y al cabo, una crisis que tiene que ver con la edad, con la época en que se vive, y es una crisis donde se habla de oportunidad y caos. Obviamente que el caos es la amenaza al desorden, el miedo, ¿sí? El refugio permanente en el pasado. No se puede estar viviendo en el pasado. Lindo es recordar el pasado, hay cosas nostálgicas del pasado, pero no se puede quedar, no se puede tirar un ancla al pasado y quedarnos ahí. Si es bueno revivirla, evocarla, no hay ningún problema, pero que sea el refugio, no, ¿sí? Porque no vamos para adelante, ¿sí? No vamos para adelante. Hay, obviamente que se provoca ese aislamiento social, hay un aislamiento también de vida. Y en cuanto a la oportunidad, es lo que venimos hablando, la adaptación al cambio en la situación desfavorable. Si hay situación desfavorable, que ya de por sí podemos decir que pueden empezar a ver cuando hay achaques de salud, psicofísica en la persona, adulto o mayor, bueno, tiene que haber oportunidades, esa oportunidad, esa adaptación a ese cambio que tiene que hacerse de la mejor manera y con apego, con un apego importante a lo bueno que puede proponer en cuanto a contención esa familia y toda la trama social por la cual ese adulto mayor va a transitar, ¿sí? Esa cantidad de personas que puede haber que le pueden proveer de un buen pasar social, ¿sí?
Bueno, en el apego y desapego hay tres ámbitos que se desenvuelve el adulto mayor: el contexto familiar, la institución geriátrica y la sociedad. No quiere decir que la institución geriátrica sea mala de por sí. Hay instituciones geriátricas que son buenas, pero si no hay afecto familiar, el afecto que se provoca por parte de, inclusive de AT, de cuidadores, etcétera, de esa institución, no llena del todo, el 100%, llena un porcentaje a ese adulto mayor. Pero el hecho de que no esté nadie allí con él, o por lo menos que lo vengan a ver, es muy, muy complicado para la persona. Porque siente que su vida fue la anterior y siempre va a quedar con esa ancla, que su vida y su actividad fue la anterior. Y acá es como que va como muriendo en vida. Muchas personas empiezan a somatizar y empiezan a despuntar ciertas demencias y conductas erráticas en ese adulto mayor. La deambulación, el vagabundeo dentro de la institución geriátrica, no saber qué hacer y perder un poco el norte, ¿no?, de la vida. Porque acá se trata de que no perder el norte de la vida, ¿sí?, de permanecer con el timón de la vida hasta lo último. Pero es muy importante el tema de las familias. En cuanto a las familias, y tenemos varias, ustedes ya las conocen, las estudiamos, pero acá, bueno, ustedes van a tener en el teórico algunas familias, con algunos autores, que no es Blecher en este caso, nos hablan de familias sobreprotectoras, distantes, abandónicas, familias normales, que serían de respuestas adaptadas, ¿sí?, donde la comunicación es realmente muy buena. Pero obviamente hay muchas personas que operan en consecuencia para sacarse de encima a ese adulto mayor, y muchas veces cuando ese adulto mayor tiene un temperamento fuerte, lo tratan de poner como una persona insana, como que ya tiene una demencia. Inclusive he sabido de gente que ha buscado testigos y psiquiatras para de alguna forma quedarse con casas y con dineros de ese adulto mayor, mostrándolo como insano, y eso realmente es patético. Eso realmente es patético. En los geriátricos hay pasividad sobre la actividad por lo general, ¿sí? Hay una desconexión con el exterior, cuando los apoderados abusan, poniéndolos ahí, no les interesa absolutamente nada cuando no los visitan. Los apoderados por lo general son obviamente los hijos, posiblemente algún nieto. Según un autor llamado Maddox, nos habla de que los ancianos o los adultos mayores deben estar activos la mayor parte del tiempo. Obviamente la plasticidad neuronal tiene que ser mayor, por eso siempre hablamos de apelar a esa memoria y mantener la cognitividad en los adultos mayores a través de ejercicios que tienen que ver con crucigramas, pero hay un sinfín de ejercicios que valga la pena en este momento decir que van a tener una cantidad de ejercicios hoy, junto con este material teórico, inclusive para una actividad que deben realizar. Así que van a tener una muy buena cantidad de ejercicios para ilustrar de alguna forma cómo manejarse con un adulto mayor para saber si realmente está con una conducta apropiada o errática, o si ha perdido la memoria en grado sumo, o si realmente todavía tiene una memoria realmente intacta. Esto va para todos, ¿sí? Cualquiera puede hacer esto porque es un ejercicio que mantiene un grado de conexión importante en lo que corresponde a la sinapsis que hacen las neuronas. Así que la parte cognitiva es muy bueno empezar a hacer una dinámica en este sentido. El pensar, la memoria, apelar a la memoria y mantener siempre actividad de la memoria. Esto es muy, pero muy importante. Siempre hagámoslo, ¿sí? Por eso los ejercicios valen para todas las personas, pero sobre todo ustedes lo van a tener que realizar
en personas que tengan 65 o más años. Por lo tanto, van a tener que apelar a alguna persona que conozcan para realizarle estos ejercicios, que son la actividad que tienen el día de hoy. Tienen tiempo para poder realizarlo y después lo presentan el trabajo. Yo después les voy a dar la consigna de cuál sería la conclusiones que tienen que arribar, o por lo menos cómo ven no al paciente, sino a esa persona, si por lo menos se ha equivocado en un 15%, en un 20%, en un 30%, cómo ven ustedes antes de empezar a realizar los ejercicios. Bueno, ahí eso lo van a saber. Por eso estar activo la mayor parte del tiempo es muy importante, y no solo en el aspecto cognitivo y psíquico, sino también en el aspecto físico, ¿sí? En la teoría del apego hablamos del buen envejecer, no obstinarse en ser joven, porque acá hay algo claro: todos adulto mayor es joven, ha sido joven. Por lo tanto, si alguien quiere volver a ser como a los 30, cuando ya tiene 70, y obviamente eso no se va a poder lograr, pero sí tiene que modificar la conducta para entender que está envejeciendo y que hay cosas que no las va a poder hacer como las hacía cuando tenía 30 años, pero sí puede hacer. Es modificar y adaptar las situaciones para poder realizar otro tipo de cosas. Fíjense ustedes que la tecnología también implica de que si alguien no puede jugar al fútbol, como decía hoy, bueno, puede jugar sí al fútbol, pero a través de una máquina por internet, ¿sí? Puede jugar al fútbol y despunta el vicio del deporte, ¿sí? de la pasión que le brinda el fútbol, por ejemplo. Y es adaptar, pero por lo menos mantiene un disfrute por algo que alguna vez pudo hacerlo físicamente y ahora lo hace de otra forma. Pero el común denominador, ¿cuál sería? El fútbol. Bueno, el fútbol está y puede seguir estando con él a medida que es activo de alguna forma. Bueno, el compromiso y respeto generan obviamente el apego, ¿sí? Las actividades sustitutas son las que de repente le dije recién, como para decir algo. Hay una cosa: los adultos mayores no son asexuados, sobre todo esto se maneja mucho en geriátricos, ¿no? Porque hace su historia individual. Toda persona, obviamente, han tenido actividad sexual, y dicen adultos mayores no tienen actividad sexual. Obviamente que esto no es así. Obviamente que no van a tener la actividad que tenían también a los 20, 30, 40, no sé. Pero ya siendo adulto mayor, obviamente va a haber un despliegue de erotismo, seguramente, y una posibilidad de conexión con otra persona desde otro punto, a nivel sexual, ¿sí? Desde otra forma, también una adaptación en el aspecto sexual junto con otra persona. Lo va a hacer de la forma que era antes, pero no carecen de la parte sexual una persona que es adulta mayor, porque hay mucho mito en esto. Bueno, eso lo derrumbamos ahora. En geriátricos se da inclusive que se forman parejas de personas que están solas, y es muy bueno eso. No solo el tema de la relación que pase por lo sexual, que no va a ser, en muchos casos no va a ser estrictamente genital, ¿sí? Pero sí puede llegar a serlo en forma diferente, lo que no quiere decir que no pueda haber sexualidad. O sea, la sexualidad va mucho más allá de lo genital, ¿sí? Va mucho más allá de lo que significa el falo, el pene y la vagina, ¿sí? Va mucho más allá. La sexualidad implica otra cosa mucho más integral, y la adaptación lo realizan de muy buena forma, sobre todo en geriátricos cuando se forman parejas. También en la vida cotidiana, desde ya, pero hablo estrictamente de los geriátricos. Y hacen a su historia individual. La conclusión que sacamos de gerontología, una de las conclusiones que
es muy interesante, sería muy interesante promover la vejez activa a través de la interacción social. Eso es una de las conclusiones fundamentales en gerontología, defender el apego a la vida y desestimar el desapego. Esto va mucho también en cuanto a qué tipo de familia ha estado la persona, y de repente hay trabajadores sociales o psicólogos que tienen que intermediar, y acompañantes terapéuticos mediar e intermediar realmente para que ese adulto mayor se sienta mejor. Programa para niños valorando al adulto mayor. No es muy común, pero se tiene que lograr en escuelas, que se valore al adulto mayor, que se vea lo que va a realizar el adulto mayor. El adulto mayor no es solamente una persona que saca como un abuelo a un niño a la calle, a un niño o niña a la calle para darle una vuelta, pasear o pasear el perro. Tiene actividades, tiene un montón de cosas. Y dentro de esas cosas que hace, por eso en la escuela está muy bueno que niños y adolescentes entiendan de que hay otro sentido de vida que se le debe dar a ese adulto mayor. Y no pensar que esa persona llegó a esa edad y ya es un despojo humano, como muchos creen aparentemente. Y que todo no pasa solamente por una sociedad que solamente la juventud la puede realizar, como que copa la juventud, una generación determinada ocupa los fundamentos de la sociedad y otras personas no pueden realizar nada. No, el adulto mayor tiene que tener su espacio, como generaciones intermedias y como los propios niños o adolescentes también lo suyo. Pero el adulto mayor tiene que hacerse el espacio, pero hay que ayudar a hacer ese espacio, ¿sí? Pero bueno, hay una campaña de concientización de la actividad del adulto mayor, va a ser muy importante, porque que tenga mejor calidad de vida ese adulto mayor implica de que ese niño o adolescente debe tomar conciencia, y joven debe tomar conciencia, que cuando llegue a la edad del adulto mayor va a necesitar también que alguien acompañe su proceso de envejecimiento y tenga esa calidad de vida mejor, ¿sí? Quizá estemos pidiendo mucho, yo pienso que estamos pidiendo lo justo. ¿Ustedes qué piensan? Las ventajas de un programa de envejecimiento activo, nos hablan expertos de México, que las alternativas son la tecnología para los adultos mayores con internet, porque de allí pueden relacionarse, las terapias ocupacionales y la guía de ejercicios, sentirse útil, poder realizar hobbies. Los hobbies son muy interesantes, ¿sí? Muy interesantes para poder lograr. Desde colecciones de algo, hasta de revistas de X años, hasta, no sé, maquetas determinadas, etc. En hobbies hay temáticas diversas, infinitas. También para crear, compartir, disfrutar, la jardinoterapia, las manualidades, la carpintería, ¿sí? El dibujo, pintura. He conocido una señora que tenía su edad, ¿no? Y tenía su edad, 78, 80 años, y seguía pintando. Iba a un club de jubilados y dibujaba y pintaba, y era espectacular como pintaba. Y tuvo un montón de cuadros, ¿sí? Y para ella era muy terapéutico, muy sanador, y siempre estuvo muy lúcida hasta sus últimos días de vida, ¿sí? Nunca pensó en la muerte. Nunca pensó en la muerte. Conozco mucha gente de la generación de esa señora, que ya murió hace 15 años, ¿no? Pero la recuerdo muy bien porque siempre era una sonrisa y siempre alentando a un otro, ¿sí? Y gente de la generación de ella que también parece que rezaban lo mismo, ¿no? Y si sufrían no lo expresaban. Si sufrían por algo no lo expresaban, pero no le tenían miedo a esa muerte. ¿Saben por qué? Porque no lo pensaban. No pensaban en la muerte. Y sin embargo, en esta sociedad que vivimos, parece que estamos pensando a veces. Estamos pensando. Como que cierta edad implica que puede llegar a pasar. Ni qué decir con esta pandemia. Con la pandemia que hemos sufrido, bueno, ya ahí hay algo muy, muy, muy puntual que nos hace dudar de nuestra existencia como seres humanos.
nos ha hecho dudar la existencia como seres humanos. Pero bueno, siempre hay que superar las adversidades y aquí estamos. Beauvoir nos dice esto, como para terminar. Para que la vejez no sea una parodia ridícula de nuestra existencia anterior, no hay más que una solución: seguir persiguiendo fines que den sentido a nuestra vida. Dedicación a individuos, colectividades, trabajo social o político, intelectual, etc. Entonces, lo más importante de todo esto es que siempre tenemos que tener un proyecto de vida y no empezar a pensar que tenemos proyectada la muerte. La muerte la tenemos todos proyectadas al margen de cualquier edad, ¿sí? Así que no proyectemos, no hagamos una proyección hacia la muerte que desde que nacemos sabemos que va a ocurrir alguna vez, sino que proyectemos la vida y que nos sorprenda y que sorprenda realmente al adulto mayor en una infinidad de cosas para disfrutar. Hasta el último día de vida hay que seguir disfrutando como si fuera el primero. De esa forma se puede vivir con calidad de vida y de esa forma se puede transmitir algo hermoso hacia un otro, y eso hermoso hacia un otro no es nada menos que el amor por la vida. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado en esta primera clase y les voy a mandar entonces esta actividad. Vayan haciéndola con calma, no hay ningún problema cuando la tienen que entregar. Y nos estamos viendo la semana próxima con la segunda clase, que también vamos a hablar de adultos mayores, como parte de estas 3 primeras clases que implican hablar de esta etapa que tiene que vivir el ser humano y las funciones que cumple un acompañante terapéutico cuando está en un dispositivo con alguien adulto mayor. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo a todos ustedes y nos estamos viendo la próxima. Cualquier cosa obviamente se comunican conmigo. Muchas gracias.